Hola, ¿cómo están? La Secretaría de Cultura de Baja California y su titular, Pedro Ochoa Palacio, les dan la bienvenida a este programa, La Palabra en Acción, que justamente se trata de conversar con diferentes profesionales de la palabra en acción, de la dramaturgia. Se trata de reflexionar sobre todo sobre nuestros procesos de creación, sobre lo que nos rodea en estos tiempos. No digo en el tiempo de pandemia, digo en estos tiempos en los que nos tocó trabajar. Y en esta ocasión tengo a dos invitados que son una referencia del Teatro Nacional. Me refiero a Conchi León, que ella es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, diplomada en literatura, protocolo y periodismo, también diplomada en dirección de teatro para niños. Sus obras están publicadas por la UNAM, por Paso de Gato, Tierra Adentro, Editorial La Capilla, el Centro Dramático Nacional de Madrid, El Milagro y el Instituto Nacional de Teatro en Argentina. Ha obtenido las becas del TECTAC, de Creadores con Trayectoria. Ha hecho una residencia artística en Nueva York con el programa FONCALAR, que en el 2012, y sin duda su obra más representativa es Mestiza Power, que además es parte de la antología didáctica de teatro mexicano que compila las obras más representativas del teatro mexicano en los últimos 20 años y es una obra que además está traducida al inglés. Bienvenida, Conchi León, desde Mérida, Gracias. Yucatán. Gracias, Daniel. También tenemos en esta emisión a Jorge Fábregas, que él estudió la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, estudió la maestría en Literaturas del siglo XX en la Universidad de Guadalajara, es Premio Nacional de Dramaturgia 2008 con la obra Viaje de Tres, Premio Internacional Intervenciones de Narrativa Infantil y Juvenil 2013 con su novela La Grieta, tiene 20 libros publicados de narrativa, teatro y ensayo, más de 20 montajes de sus obras teatrales que se han representado en la República Mexicana y en otros países. Es periodista cultural desde 1991 en prensa, radio y medios digitales y está desde Guadalajara, en donde radica. Jorge, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que veamos esto. Es intemporal, muchas gracias, buenos días. Pues es un gusto tenerlos aquí. Son dos dramaturgos cuyas obras pues conozco, pero sobre todo dos de ellas a mí en lo personal me impactaron mucho. Hablo de Mestiza Power de Conchi y de Viaje de Tres de Jorge. Esta primera pregunta es para Conchi porque creo que con Jorge no va a aplicar. Y yo te preguntaría, Conchi, ¿por qué escribes dramaturgia y no escribir otros géneros? Como que el teatro es el primer lenguaje que viene siempre a mí. De hecho, Mestiza Power yo quería que fuera una compilación de relatos y poder publicarlo y así, pero ya que tuve los textos, que no, esto tiene que ser teatro, esto es para el teatro. Y bueno, en la dramaturgia he encontrado la manera de certificar que lo que escribo llega a un tercero. Cuando escribes en otros géneros, quizá no tienes esa certificación tan profunda y tan personal como lo tienes con el teatro, que sabes que tiene un tiempo de proceso que va a ser a la hoja y después a la mirada de los actores y después a la mirada del espectador. Y me encanta cómo ese texto va viviendo esa metamorfosis hasta que llega con el espectador. Entonces sí, quiero escribir novela. Estoy escribiendo una novela sobre la vida de mi mamá desde hace mucho tiempo y no sé si la voy a terminar porque el teatro siempre es algo que me traspasa y siempre termino una historia teatral y la novela y sigue desde hace como 3 años. Jorge, tú sí has escrito novela, cuento. ¿Qué piensas de esto que dice Conchi? Sí, yo creo que primero está la historia, algo que realmente te llama la atención, que realmente tiene que surgir. Y después ya cuando lo vas plasmando en el papel, ya sabemos, o por lo menos empiezo a intuir si va para el teatro con este proceso de reinterpretaciones y de tantas traducciones, ¿no? Pasando por los artistas y después de inmediato al espectador, que es maravilloso. Sin embargo, la novela o el cuento, la narrativa en sí,
tiene sus convenciones. Yo diría, quizás puedes tener más digresiones, más profundidad en ciertos temas. Vicente Leñero, por ejemplo, decía que ya cuando estaba muy enojado con algunos directores que no le había gustado cómo habían representado sus obras, decía, no, pues vamos a la novela porque ahí puedo ser director, puedo ser escenógrafo, puedo hacer todo, ¿no? Entonces, es otra cosa, es otra convención. Cartoon dice que el teatro es, digamos, la punta del iceberg, donde está el conflicto, donde están las voces, y el fondo, ya lo que no se ve, lo que está sumergido, sería un símil de la novela, ¿no? Es decir, no solo las acciones, sino mucho pensamiento y también, ¿por qué no decir también mucho desarrollo de más personajes y de más tiempo y de más historia? Tal vez tenga que ver con el tiempo y con los espacios. Sí, bueno, porque finalmente no todos los escritores pueden estar en todos los géneros. Son pocos los que como tú lo hacen. Uno es justamente Vicente Leñero. A nivel internacional tal vez Milán Kundera. Habrá otros ejemplos, pero también tenemos ejemplos de grandes escritores que no mencionaré, que han fracasado en el teatro. ¿Sí? Siendo muy buenos ensayistas, muy buenos novelistas, o al revés, muchos dramaturgos que han fracasado en otros géneros, ¿no? Entonces es interesante cómo David Toscana nos decía, por ejemplo, me decía en algún momento que él escribía novela porque no le gustaba que lo acotaran, Conchi. Y me parece que el reto está en la acotación, ¿no? Está padre, sí, está padre, está padre. Pero no sé, con lo que decía el maestro Leñero, pues ya ves que nosotros luego somos más rebeldes y dirigimos nuestras obras para que no nos digan cómo hacerle, para no enojarnos con los directores, ¿no? Claro. Sí. Además, bueno, esa era otra época, ¿no? Era otra época. Hablemos de teatro, finalmente. Yo creo que hay cosas que nos significan o que nos impulsan a escribir teatro. ¿Cuáles son esas cosas que ustedes los impulsan a escribir? Yo creo que el artista es el que ve lo extraordinario en lo ordinario. Pero ustedes díganme, ¿qué es lo que a ustedes les significa o qué es lo que los impulsa a escribir una historia para teatro? Pues mira, Jorge Volpi dice, la mejor manera de empezar una historia es con otra. Y a mí eso me encanta, porque la mayoría de mis historias surgen de alguien que conozco o de una situación que vivió alguien. Te diría que por chismosa, porque me encanta que alguien me cuente algo y decir, y aunque le diga, no se lo voy a contar a nadie, después ya está en la obra de teatro. Un amigo que le pasó algo así, me decía, nunca en la vida le vuelvo a contar mi vida a un escritor. Pero hay algo que me gusta mucho, una descripción que me gusta mucho, que es que todos vemos lo mismo todos los días y de pronto hay cosas que se botan del paisaje. Y cuando un artista ve esa imagen que se bota del paisaje, tiene que compartirla. Esa es la obligación del artista o el compromiso del artista, crear ese vínculo entre su mirada y aquello que se bota del paisaje, porque lo que se bota del paisaje generalmente nos está hablando del tiempo que estamos viviendo. Por decirles, pasar en la Ciudad de México y en El Ángel, que haya mujeres indígenas bailando desnudas, protestando porque les quitaron sus tierras, con sus bebecitos recién nacidos, con los pechos redondos de leche, para mí fue brutal y me tuve que detener. Claro, en la Ciudad de México tendrías que detenerte en cada esquina, porque en la esquina que sigue había niños inhalando a la salida del metro, y también yo me detenía a ver, nadie ha visto a los niños que están inhalando aquí, ¿a quién llamamos? Y pues la gente pasa y pasa con la prisa de llegar a su trabajo. Entonces, ese cordón umbilical que se establece entre la mirada del artista, escritor, y la injusticia que está encarnada en un niño, en una mujer desnuda, en un lugar público, esa es nuestra responsabilidad. Y a mí eso siempre ha sido fascinante.
encontrar esa imagen radiante, encontrar esa historia y compartirlo con los demás. Y a veces no les importa, ¿eh? Hay gente que dice, sí, pues los niños se drogan, y tu obra no les dice nada. Y hay gente que dice, ¿qué hacemos? Y tu obra le habla. Jorge. Sí, de acuerdo. Finalmente es la mirada abierta que tantos problemas en ocasiones nos trae, ¿no? Porque uno puede pasar y se fija en algo y habrá, y lo conmueve, y habrá quien pase y no tenga mayor problema. No es un asunto para sentirnos felices, tener esta mirada abierta. Como diría Humberto Eco, pues es una idea fecunda, una imagen generadora, y esa es la que dice Mauricio Cartún. Finalmente vamos a lo mismo, y lo que dice Conchi es algo que nos llama la atención, que realmente lo vemos y no lo entendemos tal vez en un principio, pero nos dice algo muy importante en nuestra entraña y después lo tenemos que comunicar. Tiene que salir aquello que nos conmovió y nos la pasamos con esa idea, nos podemos pasar mucho tiempo, pero ahí sigue dentro de nosotros, tal vez anotándola, haciendo ciertas investigaciones y demás, pero es algo que nos obsesiona. Incluso los neurólogos, neurocientíficos, hablan de este proceso científico, de este proceso creativo, perdón, hablando de que hay una idea que obsesiona y que pasa una y otra vez en la mente. Este es un proceso que ocurre, pero también en los científicos y en cualquier persona que está creando. Y esa idea, por supuesto, ya si uno es artista, uno es científico, va a tener un cauce distinto o una forma de expresión distinta. Pero creo que todo parte de eso, ¿no? De esa necesidad de tenerlo que expresar y de que si no lo expresamos hasta uno se siente mal. Por eso digo que en ocasiones tener la mirada abierta quizás no es muy saludable para cualquier persona que se la pasa tranquilo por la vida, pero creo que es un elemento importantísimo para toda creación. Bien, sí, porque finalmente también el periodista consigna, ¿no? Consigna cosas, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el periodista y el artista? Bueno, primero está lo que genera y después cómo se expresa. Creo que estaría sobre todo en la expresión y en la búsqueda de ese dato, esa imagen generadora, hacia dónde va. Probablemente el periodista solo la expone y uno como artista trata de no solo de exponerlas, sino incluso de generar preguntas a partir de eso que vimos, preguntas, no respuestas, sino preguntas, tratando de que sean preguntas nuevas sobre eso que vimos, ¿no? Uh-huh. Sí. Duele, ¿no? Escribir. Duele, Conchi. Muchísimo, muchísimo. Yo he querido escribir sobre la matanza de Acteal. Empecé a recopilar información y cuando leí el relato de unas 3 niñas que asesinan a los padres y una de ellas queda ciega por una bala que se le aloja en el cerebro, la otra no sé. El caso es que sus cosechas se mueren porque una está ciega, otra queda mal de sus emociones y la otra, no sé, si pierde los brazos. Es una historia horrible. Y cuando llegué con ellas, mira, me voy a poner chinita, cerré ese material y dije, no puedo escribir yo de esto. No puedo imaginarme la semilla que se muere, se seca. Ella dice, estoy ciega, pero tengo las imágenes, mis últimas imágenes son mis padres masacrados. Entonces, ay, no puedo, no puedo. También la historia de esta mujer que su marido, muy jovencita, creo que es Marisela, su mamá, que más la mata, porque protestar, que se casa con este tipo a los 14 años y la golpea, y a pesar de que tiene un bebé, la mata, la quema, y las sobras se las da a comer a los cerdos. Estuve llorando una semana de imaginarme eso, de pensar qué pasa en el corazón de un hombre que además no se detiene y mata a la mamá de esta mujer tan preciosa. Digo, mira, no importa cómo fuera físicamente, quiero decir preciosa la vida a los 14 años. Entonces hay temas con los que no puedo, intento y me pongo mi capa de valiente y pues no puedo. Sigo ahí con las historias dando vueltas en mi cabeza cuando he llegado a refugios de mujeres golpeadas,
y les pido permiso para compartir sus historias, hay algo en mí que no me da permiso, que pienso esto es demasiado. Se vuelve ahí de verdad, cuando la realidad supera la ficción, pero la supera en muchísimo, ¿no? No nos podemos imaginar, la ficción es una gota en el enorme mar de la realidad. Entonces, bueno, ahí están esas historias como detenidas. A lo mejor algún día podré ser lo suficientemente fuerte. A mí el teatro me ha dado mucha audacia. A mí en general me cuesta trabajo hasta hablar por teléfono para pedirle a la señorita que me cambie la habitación. Tiemblo de levantar el teléfono, me va a regañar, me va. Pero si voy a ir a meterme a la cárcel a entrevistar o voy a ir al albergue, ese día me levanto temprano, me peino, me maquillo y ahí voy. Esa audacia siempre, esa adrenalina, se la agradezco tanto al teatro. Entonces está equilibrado ese dolor con esa audacia, ese poder que me da el teatro y lo agradezco mucho. Jorge. Sí, platico una experiencia. Viaje de Tres no es otra cosa más que el seguimiento, o sea, su imagen generadora, su idea fecunda, en mí, el seguimiento de la enfermedad terminal de mi madre. Es eso. Es lo que escribí más o menos 3 años después. Se hacen 2 o 3 lecturas. No me gustaron, se fueron por el lado de la comedia. En mí hubo más bien disgusto al ver aquello. Pero en Querétaro, creo que fue en el 2011, la representa, la dirige Mosco en una lectura también. Y vuelvo entonces a experimentar todo aquello de por qué la había escrito. Es decir, regresó esa situación que tanto me pegó y me sigue pegando. Y en serio, es algo que nunca me había pasado. Fue como si casi hubiera ocurrido lo de mi madre y me la pasé llorando ahí en Querétaro con toda la vergüenza del mundo, pero me pasé llorando como los 2 días. No podía hablar de algo tan doloroso que yo había escrito, que quizás ya lo tenía un poco guardado, pero al volverlo a representar fue como vivirlo nuevamente. Entonces, claro que el teatro y la escritura duele, puede llegar a doler mucho. Quizás podemos entrarle por otro lado, es decir, no con la tragedia tan terrible, pero sí con algunos puntos de esa tragedia que hablan de lo mismo, pero no tan directa o pornográficamente, ¿no? Yo también hay temas que, por ejemplo, el maltrato a los niños, he tratado de entrarle y no puedo. Sin embargo, quizás haya atajos que hablen de lo mismo, pero no de esa misma forma tan brutal, ¿no? Como es el hecho en sí. Bien. Sí, finalmente todas estas historias en sus casos están cubiertas de poesía, ¿no? De alguna manera. Yo creo que la forma de la diferencia, yo lo decía hace rato con el periodista, ¿cuál era la diferencia? Pues creo que tiene que ver con esta carga poética que le dan a sus obras. ¿Cuáles son sus mañas para escribir? Es decir, me refiero a que los temas les llegan, insisto, creo que ustedes ven otras cosas que el resto de la gente no lo ve, como el doctor, el médico ve, ¿no? Síntomas, los artistas también ven ciertos síntomas en lo que nos rodea. Pero ¿cuáles son sus mañas? ¿Qué hacen? Así como algunos escritores importantes, pues se tomaban un whisky o no podían escribir si no fumaban ciertas hierbas y demás. ¿Qué hacen ustedes? Yo en el panorama ideal, en la soledad, enciendo una veladora, enciendo un incienso, pongo unas aromaterapias, una musiquita a un, que pon tu nivel así prácticamente inaudible, pero es una compañera la música, y con eso es suficiente. La verdad es que aunque se oye muy mamón, pero frente al mar, fluye todo de una manera increíble. Tenía yo inclusive una fuente, cuando descubrí lo del mar tenía yo una fuentecita, porque me dijeron que el agua fluye y así, y ayuda. Entonces tenía yo esa fuente y la ponía también cuando iba a escribir.
pero ya la descompuse de tanto estarle chinga. Entonces ahorita nada más eso. Jorge. Yo en un principio seguí el consejo de Edmundo Valadez, que era escribir notas de lo que vieras, y él era muy organizado y tenía hasta recomendar tarjetitas por orden alfabético. Yo no puedo ser tan ordenado y lo que sí hago cuando voy a escribir algo es que estoy lleno de papelitos, servilletas, etiquetas. Siempre tengo que llevar una pluma y algún papel para escribir aquello que me gusta. Entonces, a la hora en que ya me siento a escribir formalmente, tengo que hacer todo un rompecabezas con todos esos papelitos que pueden servir para ciertas expresiones, para darme también ciertas pistas a ciertos caminos. Y en cuanto a lo que yo hago, yo no puedo escribir, bueno, sí puedo, pero no lo hago en la noche. No me interesa, tengo que estar bien descansado, tengo que hacerlo en la mañana más bien. Puedo hacerlo también en la tarde. No me interesa tampoco estar bajo el influjo de alguna sustancia. Tengo que estar ahí con mis 5 sentidos. En eso soy bastante aburrido. Hoy en día también escribo en fragmentos porque llega mi hijo, me dice, oye, quiero jugar o quiero hacer eso, entonces tengo que tomar atención a mi hijo. Va una llamada, es decir, no tengo un espacio para estar concentrado y fijo varias horas escribiendo. Entonces, mi propia labor de escritura es muy fragmentada a partir también de mi propio proceso, pero también de mi circunstancia. Me gustaría, sí, estar en un lugar más privado, ¿no? Con más tiempo, pero ni modo, me he adaptado a esto, a estas interrupciones y a esta fragmentación en mi tiempo y en mi escritura. ¿Han escrito más en esta cuarentena? ¿Les ha favorecido esta situación o no? ¿O los ha perjudicado? Yo sí empecé a escribir un material todas las noches muy apasionadamente. Como que las primeras 3 semanas me embarqué en un ritmo de escritura, me encargaron 3 monólogos así muy al hilo y los entregué, pero después solté eso porque dije, bueno, ya, está como enfermiza esto y ya, pues me puse a ver Netflix y eso, y dejé de escribir un rato. Pero sí estuve escribiendo. Me costó trabajo al principio porque ahí me di cuenta que aunque yo decía, estoy bien, mi corazón y mi cerebro estaban para cualquier lado porque no podía escribir. Cuando vinieron los encargos con temas que me interesan, como la mujer, la violencia, porque lamentablemente se ha disparado la violencia intrafamiliar un 80% en la cuarentena. Entonces, claro, cuando me llegan con eso y con esos datos, tengo que escribir algo al respecto, si me invitan y si están con eso. Entonces, los encargos realmente no los sentí como tales y escribí un montón. Entonces, sí me ha servido como etapas. Tengo etapas en las que he dejado de escribir y ahorita ya otra vez estoy retomando. Jorge. Y también he escrito bastante. Ya estaba con dos proyectos, uno curiosamente al mismo tiempo uno de narrativa y otro de dramática, de teatro. Entonces los terminé, pero también vino lo que sigue, entonces sí me he mantenido muy activo. Lo que sí, también comparto lo que dice Conchi, finalmente estamos viviendo con esto de la pandemia algo que indiscutiblemente va a influir en lo que escribimos. De alguna manera, aunque no explícitamente aparezca en lo que escribimos, sí en la época, si hablamos de la época, tiene que aparecer, pero aunque no aparezca, creo que evidentemente, de alguna manera, implícitamente va a aparecer todo lo que estamos viviendo de la pandemia en nuestros escritos. Dicen que Lope de Vega escribió tantas comedias o tantas obras porque tenía mucha necesidad de dinero, porque dicen que era muy querendón el maestro Lope de Vega. Yo no sé, no me consta. Yo soy de Chabó para acá, soy muy joven. Que también era muy querendón, Sí, chavo, hay que decir. exacto. Y bueno, qué curioso, ¿no? En el siglo de oro ahora resulta que escribía demasiado porque tenía que mantener a muchas mujeres. O el caso, seamos menos chismosos y hablemos de Chekhov, que igual escribía un cuento diario para mantener a la familia. Es difícil en el 2020 dedicarse a la dramaturgia. Sí es difícil porque no,
no siempre esa obra puede llegar a buen puerto o puedas a tener quien la produzca o a quien le interese la obra de teatro. De pronto hay nombres de moda, que yo no me debería de quejar porque a mí me va bastante bien, pero sí reconozco que hay nombres de moda que de repente acaparan todos los espacios o las carteleras o los festivales y de pronto puede eso como que generarte, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Y ahora mucha gente te dice, bueno, escribe una serie, eso es una serie, es que tu guión es muy cinematográfico, ¿por qué no hacen una película? Como si fuera tan fácil, como si fueras a levantar el teléfono y decirle a Netflix, oiga, mis amigos dicen que esto es una serie, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay como este sabor agridulce que de alguna manera se puede sentir pleno por haber contado tu historia. Pero bueno, siempre tenemos que estar como alternando con otras cosas, como talleres, como conferencias, videoblogs, lo que sea, para seguirnos manteniendo. Porque la dramaturgia en sí, yo creo que no, realmente no te puede dar un cierto estatus de vida. Al menos a mí no me la ha dado. Ya te digo, conozco gente que sí, pero pues a mí no. Jorge. Sí, son muy pocos realmente los que viven de la escritura y podemos mencionar nombres muy, muy conocidos que aparentemente venden muchísimo y me estoy yendo a la novela. En la dramaturgia, sí, pues es lo mismo, es muy difícil. Quizás si tienes tu grupo, si estás picando piedras y al mismo tiempo estás produciendo, seguramente vas a poder sacar algo más porque de acuerdo a los medios de producción teatrales, pues hay estratos, ¿no? Se va pulverizando el dinero de alguna manera. Entonces, si eres más dueño de todo este medio de producción, probablemente puedas vivir escribiendo, pero también haciendo otras cosas. Y sí, por supuesto, hay que entrarle a otras cosas. Yo, por ejemplo, como estudié también comunicación y demás, entonces doy cursos a empresas sobre comunicación empresarial y todo eso. Y lo comparto con mi tarea de escritor, ¿no? Porque evidentemente, pues ahí está una familia, ahí está la economía y ni modo, estamos en ese juego también. Sí, a lo mejor tiene que ver con para quién estamos escribiendo. Yo de pronto tengo esa sensación, por ejemplo, las grandes productoras en México montan generalmente teatro extranjero, obras extranjeras. Algunas de calidad, otras no, pero de pronto pienso yo que podemos estar escribiendo, ustedes no, que me consta, por ejemplo, en el caso de Conchi, lo que has estado trabajando también para el área comercial en los últimos años, pero ese último jalón de pronto pensar en el público, ¿no? De escribir para el público. ¿Qué piensan? Sí, yo tengo muy claro cuando es para un público comercial o es una petición comercial, un encargo que sé que va a tener cierto público, que además tampoco es común que le hablen, como bien dices, a obras extranjeras, estas franquicias, que son las que el teatro comercial abandera, pues es raro que le hablen a un escritor mexicano, yucateco, bueno, entonces sí, entrar a ese mercado me queda claro por qué lo hago, y trato que no se pierda cierto mensaje que está en mis obras o cierto pensamiento, pero jugando las reglas de ese tipo de teatro. Y por eso me apasiona muchísimo cuando ya no hay ni un encargo o yo ya quiero escribir de lo que yo quiero escribir y lo que le quiero compartir al público. Entonces creo que es muy importante tener una visión, por qué haces las cosas en su tiempo, para quién las haces, como bien dices, porque si no te vas a frustrar muchísimo, si vas a querer que Mestiza Power llegue a los teatros comerciales o se vuelva musical, no va a tener ningún sentido para ti más que económico, ¿no? Como decía Jerry Que es un Lewis. buen sentido. Sí, pues Jerry Lewis decía, fue un placer económico trabajar con ustedes, ¿no? Y yo se los he aplicado a 2 que 3. Después de que termine el proyecto, ya firmamos, ya me van a pagar. Fue un placer económico haberles conocido, muchas gracias. Entonces, nada más tener visión. Esto es para este público y este es para este público, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo le he entrado a la publicidad y entonces es de una hueva infinita aventarte el brochure de un banco, por ejemplo. Sin embargo, incluso a eso hay que encontrarle cierto interés porque si no vas a vivir momentos muy aburridos. Entonces, quizás darle ciertos giros, evidentemente no como una obra dramática, pero darle algún giro interesante por ahí. Pero sí, claro, evidentemente hay que saber qué es talacha y qué no. Creo que la gran diferencia, pues está el camino del artista, ¿no? ¿Qué es el camino del artista? Lo que decíamos hace rato, su poética, lo que quiere expresar, esas preguntas que quiere generar de alguna manera. Quizás somos un tanto ingenuos o pretenciosos por pensar en eso, pero creo que ese es el camino del artista. Yo tengo varias obras que me gustaron mucho y que ahí se han quedado en el cajón o que incluso eh, después de dedicarles mucho tiempo digo, no, pues esto no, ni siquiera lo voy a mostrar y ya desperdicié para otros, sería un desperdicio, una gran cantidad de tiempo en el que estuve solo, escribiendo, que no pude compartir con mi familia y ahí quedaron esos trabajos. Bueno, creo que es un asunto de pretensión de este camino del artista, ni modo, hay que seguirlo, no todo va a funcionar, no todo va a funcionar y creo que el principal crítico en un momento dado tiene que ser uno mismo. Y entonces lo voy a ligar con esto que me acaban de decir con la siguiente pregunta, que tiene que ver con las nuevas lenguajes en el teatro, lo que se ha explorado mucho en todo el mundo, mucho antes y en México, como siempre, nos llegan tarde algunas cosas, pero entonces de pronto a dramaturgos como ustedes que cuentan historias con una carga poética muy importante, pero con un formato tradicional, pues los acusan de pasados de moda, de viejos artísticamente, etcétera, como si ser viejos fuera un defecto, cuando a mí me parece que es una virtud. ¿Qué piensan de estas nuevas teatralidades, del postdrama, del teatro liminal, de todas estas cosas que están ahorita trabajando y que con mi tono no quiero influir su respuesta, pero que a mí me cuesta, bueno, yo soy mayor que ustedes, pues no, pero me gustaría saber su opinión. No, yo no le entiendo nada, me frustro mucho, sí, eso me pone un distintivo de ignorante, pues lo asumo, pero pues no entiendo nada, me salgo del teatro, además me salgo muy disgustada porque si tienen tan buenos actores, si este es un buen escritor, si tuvieron todo esto, hacen, ¿por qué? No, no entiendo, la verdad, me esfuerzo, además siempre me invitan, este sí te va a gustar, este sí le vas a entender, este sí, ok, te voy a explicar antes de que vayas a teatro, ok, y no entiendo, y no entiendo por qué a los demás sí les habla, no, la verdad no, yo no me la paso nada bien, he ido, he tratado de entender, la verdad es que no he leído, lo asumo, me han explicado, Martín López Brea ha dedicado tiempo para explicármelo, creo que Gaitán también, pero pues no puedo, no le entiendo, no me habla, no me dice, cosa de que a mí me acusan de ser pues, dramática en mis obras, y ya les digo que no me insulten así, de esa manera. Pero me siguen acusando, pero no, yo no le entiendo, no les agarro la onda, me gusta ser viejita, me gusta contar historias al oído. De entrada yo creo que es un oficio el del dramaturgo, ¿no? El de trabajar con el lenguaje, trabajar con la palabra. Y no creo que llegue a ser obsoleto. Lo que sí creo del teatro liminal o de este tipo de postdrama es algo que ocurrió o que ocurre con las vanguardias. Y lo dijo alguna vez Borges, es decir, tenemos una vanguardia y parece que eso es lo que realmente funciona y lo que sirve y lo que todos queremos y todo lo que se había hecho anteriormente ya se quedó viejo. Y, sin embargo, cuando pasa un poquito de tiempo, nos damos cuenta que esa supuesta vanguardia lo que va a hacer es absorbida por todo lo que existía anteriormente y efectivamente sí va a aportar algo, pero va a ser absorbida. Entonces, creo que es al revés, lo que se está quedando viejo, lo que se va a quedar más viejo, son todos esos experimentos de vanguardia, pero no se van a quedar ahí nada más,
sino creo que sí están aportando a la hora de escribir ciertas aperturas, cierta escritura híbrida, recurrir, por ejemplo, a lo intertextual, en un texto tal cual de dramaturgia. Entonces, creo que finalmente vamos a estar mezcladitos y estamos estando híbridos en ese sentido, pero me parece que tengo que defender el oficio y va a prevalecer el asunto dramático de la palabra por encima de experimentos, por ejemplo. Sí, bien. ¿Cuáles son? Creo que esta respuesta ya la sé, pero quiero tenerla grabada porque que vaya a la posteridad. ¿Cuál es su obra predilecta? De ustedes mismos, por supuesto. Mira, Mestiza Power es mi obra predilecta. ¿Por qué? ¿Porque es la más exitosa? Porque ahí aprendí este lenguaje de escribir desde las historias que alguien me cuenta, porque habla de mujeres, de violencia, de discriminación, de racismo, porque fue una obra pequeñita que me acercó a Víctor Hugo Rascón-Banda. Me voy a poner emocional con respecto a eso. Eso. ¿Qué falta nos hace Rascón-Banda? Y porque pues sí me permitió que mucha gente conociera lo que yo quería decir y siempre me impresiona pequeño aliento que tú no te imaginas nunca cómo puede llegar a tantos lugares. Por eso quiero mucho a Mestiza Power y además es una obra en la que también está ahí envuelta la historia de mi mamá, de mi abuela, de una de mis hermanas que falleció. Entonces tiene muchas capas, Mestiza Power, más allá del éxito que entrecomillo, porque para mí el éxito es seguir siendo uno mismo. Yo me prometí que a pesar del éxito iba a seguir siendo yo, que eso es lo que más me importa en la vida. Entonces, bueno, no tanto por eso, sino por todas las capas ocultas que tiene esa obra, siempre va a ser muy especial para mí. A ver, perdón, Jorge, antes de darte la palabra, quiero hacer esta reflexión con Mestiza Power. Finalmente, Mestiza Power es una obra que su texto, su guión, no es un guión tradicional, no es un guión del que se pudiera criticar. Es una nueva vanguardia de alguna manera, pero finalmente es una obra conmovedora, ¿no? Es una obra nuevamente cubierta de poesía. Y eso creo que es lo que la ha llevado a otros países. ¿Hasta dónde han dado Mestiza Power, Conchi? España. España, Perú, Estados Unidos, ya ni me acuerdo, fíjate. La verdad es que se movió mucho. ¿Sabes que me duele mucho de Mestiza Power? Que es una obra, la hicimos hace 2 años y sigue vigente. Y eso quiere decir que el racismo, la discriminación, la violencia hacia las mujeres sigue vigente. Y también eso me duele. Me duele porque hay obras que envejecen, tú las lees y envejecen y dices, esto, nah, ya no. Bueno, hace poco que vi la obra de Novo que habla del periodismo y está tan vigente de esta manipulación del periodismo. Y Mestiza Power es doloroso que siga siendo vigente su temática y en este momento más que nunca con todo el tema del racismo y la discriminación. ¿Pero la escribiste hace cuánto? ¿Hace cuánto la estrenaste? ¿15 años? Uy, sí, como 15 años. Muy bien. Jorge, ¿cuál es tu obra predilecta? Sí, la que tú mencionaste, Viaje de Tres, por lo que representa para mí, también por el asunto familiar y también porque yo empiezo tarde en el teatro, digamos, a mi representación, a que sean representadas las obras. Yo empiezo con Viaje de Tres, que fue en el 2013. Finalmente ese es el primer montaje que yo digo, caray, mira, puedo hacer algo aquí en el teatro y hay gente interesada profesionalmente, quiero decir, en representar mis obras. Entonces representa mucho para mí Viaje de Tres por esto que te estoy diciendo. Sí, bueno, finalmente los dos montajes además son memorables, tanto Mestiza Power, dirigida por Conchi León, interpretada, bueno, protagonizada por Conchi, y Viaje de Tres, dirigida por el Mosco, Luis Aguilar.
así le dicen el mosco, no le estamos, no A le él le estamos gusta, faltando, no, no le Es el estamos Mosco faltando al Aguilar. respeto. De hecho, nadie lo no. conoce Le por gusta que le digan mosco. No, no, no. exactamente. Eh, muy bien. ¿A quién siguen en el teatro? Uy, pues a muchos. Bueno, yo a muchos. Decías Jorge Acartún, que además es un tipo tan generoso, tan... Yo que fui a dar un taller de él, ay, ¿por qué es a la misma hora? Yo quería tomar tu taller. Hazme el favor que ese señor quiere tomar mi taller, ¿no? O sea, ¿cómo? Mauricio Eh, Cartún quería tomar tu sí, taller. hazme el favor. ¿Tú crees? ¿Cómo crees que va a tomar mi taller de dirección, Mauricio? Yo tendría que tomar todos los talleres con él, ¿no? Ujú. Ay, ¿sí me oye? Porque siento que se pasmó esto. Se pasmó un poquito, pero sí te entendimos Ah, que no dejaste entrar a Mauricio Cartún a tu taller. no, no, no. Algo Y, así. y no, 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 por favor. Y tuve oportunidad de convivir con él en los desayunos y en las comidas. Digo, que lo que quiero decir es que además de que es un dramaturgo, es un escritor maravilloso, es una delicia leerlo en Facebook todos los días además, es una persona increíble. Pues Dubati también. Yo tengo que decir que tengo cierta influencia del teatro argentino porque un director me dijo, vete para allá, y ahí estuve 2 meses viendo a todos, a Spregelburg, que tenía como 6 obras en cartelera, todas diferentes, y era como, bueno, había hasta una nota que decía, yo también le tengo envidia a Rafael Spregelburg, porque cómo puede hacer todo eso, el desgraciado, todas esas temáticas, y estar en cartelera, bueno, era tremendo. A Bartiz también fui a verlo y me fascinó. También un hombre muy generoso que me permitió entrar a ver sus clases de teatro y era increíble. Pues en el teatro mexicano, ¿qué te puedo? Pues más que seguirlos, trato de verlos a todos. Eh, Veo desde Gaitán hasta el doctor Cantú, ¿qué te diré? De mujeres, Mariana Arta Sánchez, que sus universos a mí no me convocan ni me hablan, pero me parece que la mujer es un cerebro de donde puede tener esa capacidad para concebir esos universos tan disparados y tan locos. Bueno, Elena Garro es como algo, como la base de todo para mí, de la dramaturgia femenina. Eh, ¿Quién más te diré? Bueno, van a decir que te estoy cebollando, pero a ti también te leo mucho. Desde que coincidimos en aquel taller, como que he seguido leyendo al mismo Sergio Zurita. Me gusta mucho esa generación y poder leerla. Al mismo Hugo Birth lo leo, aunque a veces tiene estos textos tan sexualmente violentos y escatológicos, pero tiene uno que ganó un premio que es bellísimo, como de un mundo godín, precioso. Entonces, como que quizá de cabecera Elena Garro, y los otros siempre estoy tratando de verlos y de leerlos para saber hacia dónde va la letra de mis compañeros. O sea, estás atenta del negocio, por decirlo de alguna manera, Sí ¿no? estoy, sí estoy, y además te quiero decir que justo en Tijuana me invitaron a una mesa y me tocaba hablar en ese momento con un incipiente Alejandro Ricaño y Luis Santillán. Entonces estábamos en los tres en la mesa y nos preguntaron sobre la obra de los otros y ninguno conocía la obra de los otros. Y yo dije, esto no me vuelve a pasar. Cuando yo me inviten a una mesa, voy a ver quiénes son y me voy a tomar la tarea de leer al menos una obra de teatro. Creo que se fue la señal ahí. Espero que haya leído alguna obra tuya, Jorge Fábregas, Conchi. De esa Pero bueno, persona, porque si no, Tijuana me después. sí, perdón, te perdimos tantito, pero sabemos que leíste una obra de Jorge Fábregas antes de llegar aquí, Conchi. Vi Viaje de Tres, ¿cómo no? Vi Viaje de Tres en la muestra nacional. Exacto, un gran Sí, montaje, ¿cómo un no? gran montaje. Gran montaje hermoso. De hecho, hice una Sí, nota, creo, también, porque me sí. encantó. Jorge, ¿tú a quién sigues? Si es que sigues a alguien, a lo mejor a nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
Cartoon, Stubati, por supuesto a muchos, a ustedes, los sigo, muchos dramaturgos de aquí, de nuestro país, en sus, en su forma de ver el teatro, ¿no? A Chías, por ejemplo, Chabó incluso, pero también me gusta mucho la narrativa. Creo que hay también mucha idea de lo que es la creación. Entonces, por ejemplo, Humberto Eco, que ha escrito mucho al respecto, creo que es un faro para mí de alguna manera. Eh, por supuesto, también me gusta mucho dramaturgas jóvenes, nuevas, que me parecen novedosas en su tratamiento y en su forma de pensar y de hacer las cosas como Itzel Lara, Nora Cos, Eleonora Luna. Me parecen refrescantes de alguna manera. E incluso, como dice Conchi, bueno, no puedes estar, no te puede decir mucho la dramaturgia de cierta persona, pero sin embargo, abre otros caminos, abre otras ventanas por los que tal vez uno no se ha asomado mucho, y entonces funciona también encontrarte con personas que no siguen tus caminos precisamente para explorar otros caminos, ¿no? Para abrir otras ventanas. Bien. Sí, es también estar pendiente de lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Por último, les agradezco muchísimo haber tenido esta charla. Creo que es importante, interesante conocerlos, que los jóvenes también que vienen empujando los conozcan, sepan de ustedes. Y yo les preguntaría por último, ¿dónde pueden leer sus obras la gente que nos ve? Pues en Dramaturgia Mexicana, en Drama Red, yo tengo una página que es www.conchileon.com y ahí pueden bajar mis textos también. Y hicieron una publicación en Libros Mala Letra, que está una compilación gratuita de 3 obras mías, entre las que está Mestiza Power, y la encuentran fácil en las redes. Jorge. Sí, también por las redes es más fácil. Tengo publicaciones en Paso de Gato, en libros de Godot y en libros de la Capilla, pero yo creo que es mucho más fácil en las redes, dramaturgiamexicana.com. También tengo una página que es www.jorgefabregas.com y ¿cómo se llama nuestra página, Daniel? Drama Red. Drama Red, exacto. Y en Drama Red también hay algunos textos. Que ahí Se pueden ya bajar. estamos actualizándola porque como la hago yo toda, entonces lo de estamos es un plural falso. Sí. Cuesta, eso es mucho trabajo. No, les agradezco infinitamente a Conchi León, a Jorge Fábregas, dos importantes dramaturgos mexicanos que yo en lo personal admiro. Es la ventaja de poder hacer este tipo de trabajos que uno elige a los que admira. Sus obras a mí me han conmovido y creo que también eso es uno de los fines que busca uno, esa cotidianidad en la que ustedes vieron algo extraordinario, bueno, recubrirla de palabra, de literatura, de calidad, de poesía, para que tenga una repercusión, para que resuene un poquito más allá. Y ustedes lo han logrado. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. En nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, en nombre de nuestro secretario, Pedro Ochoa Palacio, que además es un conocedor de la literatura. Por supuesto, a nombre mío, les agradezco profundamente esta plática y bueno, pues esperemos que seguir encontrándonos, aunque sea virtualmente, pero seguir encontrándonos para platicar de lo que nos interesa, que es la palabra en acción. Muchísimas gracias, Conchi. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Daniel. Gracias, Jorge. Saludos. Muchas gracias. Es un honor estar aquí hablando junto con ustedes. Muchas gracias. Gracias.